Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a solucionar el ejercicio, la F-3, que lo puedes encontrar en el libro de estática. Pero antes de empezar con este video tutorial, te quiero invitar a que te suscribas a mi canal, dejarme un comentario y un like. Dudas, preguntas, háganmelo saber en los comentarios. Bueno, comencemos. Vamos a leer el enunciado. Nos dice, la armadura se sostiene mediante un pasador en A y un rodillo en B. Determinen las reacciones del soporte. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Dibujar cómo están actuando las fuerzas en cada una de las reacciones para determinar en qué sentido van nuestras fuerzas. Como sabemos, en el rodillo solo existe una reacción que es perpendicular al plano. Entonces va a estar actuando de esta forma. Y en el pasador hay una reacción en X y hay una reacción en Y. Están actuando de esta forma. Estas reacciones lo vamos a llamar AX y AY. Esta vamos a llamar BY. Muy bien, ya analizamos y ya colocamos cómo están actuando las reacciones. Ahora, ¿cómo vamos a poder calcular cuál es la fuerza que está actuando en cada una de ellas? Vamos a utilizar estas tres ecuaciones conocidas como condiciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y sumatoria de momentos respecto a un punto. En este caso vamos a tomar el punto A para calcular el momento. Ok, vamos a agrupar todas las fuerzas X que están actuando en esta armadura. Comencemos. Como vemos, hay una fuerza AX que va en el sentido negativo. Entonces sería menos AX. Luego, ¿qué sigue? Esta fuerza, ¿no? De 5 kN. Cuando hay una fuerza concentrada, ya sea en una armadura, en una viga, que nos están dando respecto a un ángulo, pues vamos a descomponer en sus dos componentes rectangulares, tanto el X y tanto el Y. Esta fuerza de 5 kN al descomponer actúa una en X y actúa una en Y. Entonces tenemos otra fuerza en X que va hacia el sentido positivo. Entonces sería más 5 respecto a un ángulo. Acá nos están dando un ángulo de 45 grados. Entonces, ¿cómo sería? Sería coseno de 45. ¿Qué otra fuerza tenemos en X? No, ¿verdad? Entonces vamos a igualarlo a 0. Muy bien. Ahora vamos en la siguiente ecuación. Sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a agrupar todas las fuerzas que están actuando en Y. Primero tenemos a Y. O también lo podemos conocer como R a Y. A mí me enseñaron de esta forma. Es positiva. ¿Por qué? Porque sube nuestra fuerza. Luego vamos en el siguiente. Sería menos esta fuerza de 5 kN. 5 con respecto a un ángulo. ¿Cuál es el ángulo? 45 grados. Sería seno de 45. ¿Por qué seno? Bueno, acá se me está olvidando explicarlo. ¿Por qué seno? ¿Por qué coseno? Hay ocasiones que nos cuesta entender este tipo de ejercicios en descomponer las fuerzas, pero les voy a explicar rápidamente. Voy a dibujar un triángulo. Muy bien, en este triángulo es donde están actuando las fuerzas, ¿ok? Acá en la primera, en su componente rectangular X, ¿por qué coseno? Acá coloqué 5 por el coseno de 45. Si desplazo acá mi fuerza hasta abajo, ¿ok? Como podemos ver, está pegado al ángulo. Sabemos que cateto adyacente sobre la hipotenusa es coseno, ¿ok? Entonces, por eso coloqué coseno. Ahora en la siguiente, en la sumatoria de fuerzas Y, está actuando acá mi fuerza. Si desplazo acá esta fuerza, voy a estar opuesto al ángulo. Sabemos que cateto opuesto sobre hipotenusa sería seno. Entonces, por eso coloqué seno, ¿ok? Bueno, vamos a la siguiente. Sería menos. Acá tenemos otra fuerza concentrada de 10 kN. Entonces sería menos 10. Luego vamos en la siguiente. Sería más. Esta fuerza, BY, más BY. ¿Hay alguna otra fuerza que está actuando en el eje Y? No, ¿verdad? Entonces vamos a igualarlo a 0. Muy bien, ya tenemos agrupado tanto la sumatoria de fuerzas X y la sumatoria de fuerzas Y. En el eje X ya podemos obtener la reacción o la fuerza que está actuando en ella. Como podemos ver, pues solo tenemos una incógnita que es AX. Una vez despejándolo, ya podemos encontrar el resultado. 5 por el coseno de 45 nos va a dar 3.53 kN. Esto es igual a X. ¿Por qué lo coloqué de esta forma? Como podemos ver acá, el término AX es negativo. Es por eso que lo pasé al otro lado para que se convierta en positivo.
Ya ustedes le pueden dar la vuelta para que quede en el mismo sentido, ¿ok? Bueno, vamos a ir en la siguiente. Como podemos ver acá, tenemos dos incógnitas. No podemos encontrar el valor de la reacción tanto en AY y tanto en BY. Entonces vamos a ir acá en la sumatoria de momentos respecto al punto A. Ok, acá lo podemos realizar respecto al punto B o respecto al punto A. Si realizamos el procedimiento respecto al punto B, nos va a dar el mismo resultado. Así que no hay ningún problema. Pueden elegir el punto que ustedes quieran. Ok, bueno, vamos a agrupar las fuerzas que generan momento con respecto al punto A. Primero vamos con BY. BY genera un momento respecto al punto A. Si hay distancia, hay momento. ¿Cuál es la distancia del punto B hasta el punto A? Acá tenemos 2, acá tenemos 4, serían 6. Y acá tenemos otra distancia de 2 más 4, ¿no? Con respecto a un ángulo. Entonces sería más 6. ¿Qué función trigonométrica vamos a utilizar? Si les complica un poco, solo dibujo en este triángulo. Entonces, ¿cuál es la distancia? Acá tenemos 6, pero con respecto a un ángulo. ¿Cuál es el ángulo? 45 grados. Es esta distancia. Entonces 6, estoy pegado al ángulo. Sería coseno de 45 grados. Y se va a dejar de esta forma. 6 más 6 por el coseno de 45. Ahora el otro. ¿En qué sentido hace girar la armadura? Hace el sentido antihorario, ¿no? Entonces sería positivo. Entonces vamos a dejar acá positivo, ¿ok? Ahora, vamos en la siguiente. La de 10 kilonewton. ¿En qué sentido hace girar la armadura? Hace el sentido horario, ¿no? Entonces sería menos 10 multiplicado por la distancia. ¿Cuál es la distancia? Acá tenemos 2 más, acá va a ser la misma, 6 por el coseno de 45 grados. Ok, vamos a ir a la siguiente, la de 5 kilonewton en su componente rectangular Y. Entonces sería, vamos a ver en qué sentido hace girar mi viga. Igual hace el sentido horario, sería negativo 5 por el seno de 45. Como dijimos acá, cuando estoy opuesto al ángulo sería seno, ¿ok? Acá en su componente rectangular Y, la de 5 kilonewton, pues estoy opuesto al ángulo de los 45 grados. Es por eso que vamos a colocar 5 por el seno de 45. Multiplicado por la distancia. ¿Cuál es la distancia? 4 metros, ¿no? Entonces sería 4 por el quien, es esta distancia, la que está acá abajo. Estoy pegado al ángulo, entonces sería coseno de 45. Vamos a ir en la siguiente. ¿Qué otra fuerza? La fuerza de 5 kilonewton, pero con respecto al eje X, ¿ok? O en su componente rectangular X. ¿En qué sentido hace girar mi viga? Hace el sentido horario, ¿no? Entonces sería menos 5. ¿Qué función trigonométrica sería? Voy a estar pegado al ángulo, sería coseno de 45 por la distancia. ¿Cuál es la distancia? Es esta distancia. La distancia es la misma, solo que la función trigonométrica cambia. 4, seno de 45 grados. ¿Hay alguna otra fuerza? No, ¿verdad? Entonces vamos a igualarlo a 0, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a resolver esta pequeña ecuación. Vamos a reducir. Como podemos ver acá, son puros números. Solo tenemos una incógnita. Entonces ya podemos realizar el procedimiento de forma grupal. Y nos va a dar un resultado de 8.04 kilonewton. Que lo podemos redondear a 8 kilonewton. ¿Ok? Entonces, una vez encontrando el término BY, ya podemos ir en la sumatoria de la fuerza Y poder encontrar el resultado o la reacción que está actuando en el punto A con respecto al eje Y. ¿Ok? Entonces, a Y, esto va a ser igual. ¿Cuánto nos va a dar acá? 5 por el seno de 45, 3.53. Como podrán ver, ya estoy despejando este término que es negativo. Yo ya lo voy a pasar al otro lado como positivo. ¿Ok? Más 10 menos BY. ¿Ok? ¿Cuánto es BY? 8.04. Vamos a tomar los decimales, ¿ok? Entonces, ¿cuánto nos va a dar acá? Acá tenemos 13.53 menos 8.04. Nos va a dar 5.49 kilonewton, ¿ok? Entonces ya encontramos la reacción que está actuando en el punto A con respecto en el eje Y, ¿ok? Bueno, así se resuelve el ejercicio, la F5-3, que lo puedes encontrar en el libro de estática. Si tienes dudas, si tienes preguntas en cómo resolver el ejercicio, hágamelo saber en los comentarios y con gusto vamos a buscarle una solución a esas dudas. Y lo principal, espero que te haya gustado mi video tutorial y la forma de cómo explico. La verdad, así me enseñaron en la universidad, por eso te estoy enseñando de la misma forma de cómo me enseñaron a mí. Bueno, sin más que decir, es todo por el día de hoy. Si te gustó mi video tutorial, no olvides suscribirte a mi canal. Y nos vemos hasta la próxima.